Café Zoom es una producción de Cuerdos de Atar y es parte de la alianza informativa entre Latinoticias y Litan Jazz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestro invitado es Sergio Criscolo, periodista, cineasta y escritor. Ha fundado y dirige Híbrida Ediciones, una de las editoriales independientes que mejor se ha posicionado en el mercado argentino. Ha dirigido el documental Volver a Boedo, sobre la epopeya del Club San Lorenzo por recuperar el predio del gasómetro, su histórico estadio. Nos recibe en su casa, en Buenos Aires. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Evidentemente la literatura lo que nos permite es entrar en otros mundos gratis, por así decirlo, o pagando unos pesos o unos euros. Y una sola Eh, vez. una sola vez y también podemos ir a bibliotecas y podemos también, algún amigo o amiga nos puede prestar algún libro. Así que por muy poco uno puede entrar en un mundo absolutamente extraordinario del futuro, del pasado o contemporáneo, con lo cual me imagino bueno, que reemplazó a los cuentos orales, que también deben haber sido muy interesantes, pero evidentemente es mucho más divertido tener un libro en la mano también. Y en tu caso personal, En ¿cómo mi caso fue? personal, mi padre tenía una biblioteca muy grande y un hábito de la lectura muy grande. Mi abuela paterna también, con lo cual tengo en principio ese registro fuerte y siempre ayer me estaba acordando de eso, mi padre falleció hace un par de años y, y recuerdo que ante algún interés que yo le transmitía, no sé, me gustaba tal cosa, no sé, pa, me gusta, ¿sabes que me está gustando? También me traía un libro vinculado a Mm, esa temática. Era una sí. forma también una forma de otra generación de transmitir cariño, ¿no? De estar presente, era su manera de acompañarme en esos deseos que iba teniendo, esas curiosidades primeras. Eh, Arranqué con historietas como muchos niños, ¿no? Con las historietas de la época, y los cómics de la época, pero empecé a leer más seriamente a partir de los 16, 17, 18. Fue tardía frente a otras personas que conozco. Eh, Quizás por cierta falta de concentración que tenía en general en esa época. Me costaba mucho, me molestaba el ruido de la heladera, me acuerdo. Pero después una vez que me enganché con la literatura, me gustó Soriano, por ejemplo, Osvaldo Soriano, que era una literatura muy popular y a su vez entretenida y era un bestseller, pero de cierta rigurosidad literaria. Por ejemplo, fue una entrada de Almaceto también, ¿no? Con sus historias sobre todo de inmigración y son siempre temas que me han apasionado y me siguen apasionando. Eran, eran libros más bien, podría decir, muy de fácil lectura, digamos, ¿no? Si, no eran bestsellers, en el sentido de que ya que sea una lectura bestseller en el mal sentido de la palabra, ¿no? Porque hay bestsellers obviamente de grandes autores, pero no era una lectura liviana, pero una lectura fácil de entrar y fácil de meterse y fácil de llevar. Con esta falta de concentración de la que te hablo, era muy ameno. En Talmaceto, Soriano y Luis Guzmán, autores argentinos sobre todo, ahora que estoy pensando, que Mm. me haces pensar. ¿Y recordás, Sergio, en qué momento fue
o qué fue lo que declanchó, me sale el verbo acá en francés, lo que detonó la necesidad de pasar de lector a escribir? Sí, yo desde joven me gustaba el periodismo, sobre todo, o sea, yo tengo recuerdo de leer el diario desde los 6 años, de ir a buscarlo abajo Mm, que pasaban el diario por debajo de la puerta y, y me acuerdo de a esa edad ir a buscar el diario, el primero de la familia y leer el diario. Apenas sabía leer, pero era algo que me atrapaba. Y después estudié periodismo, hice un año de abogacía, pero después me pasé rápidamente a ciencias de la comunicación rápidamente empecé a trabajar de periodista gráfico y entré en una revista cultural. eh, que eso ya me marcó también un poco, porque después toda mi carrera periodística tuvo que ver con lo cultural. mm, Entonces, ahí la relación con escritores, con editores, se hizo como mucho más cercana y fluida, y entonces, de alguna manera, eh, a la hora de escribir, eh, me era más fácil, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que comencé escribiendo periodismo, que también es mm, una forma de escritura, pero después tuve intentos de escribir novelas, tengo creo que 3 novelas inacabadas, inclusive una terminada, pero terminada en teoría, no en mi cabeza. Y, y después, también yo viví 6 años en España y ahí abandoné el periodismo. Del 99 al 2005 viví en España, en Barcelona, y ahí estudié algo que quise haber estudiado en Buenos Aires, pero que en ese momento había una crisis tremenda en el 89. No había escuela de cine, inclusive se había suspendido la escuela de cine. Entonces estudié cine en mm, Barcelona, que para mí mm, ya era grande yo, y tenía 29 años, pero me daba cierta vergüenza porque era como de los grandes del lugar. Y bueno, ahora pienso que qué niño que era. Y ahí, bueno, empecé a estudiar cine y empecé a escribir guiones también para mí y después se transformó en algo de lo que viví por varios años, ¿no? La escritura de guiones. Así que siempre la escritura fue una forma de vida más que de expresión, de expresión. Después cuando en algún momento, bueno, espero publicar esas novelas que tengo ahí, que me sigan representando, las que quedaron lejanas. mm, mm. ¿Y es la misma voz, la del escritor novelista, la del periodista, la del guionista y la del director? No, no, la del guionista bueno, el guionista es un trabajo eh, realmente como había un autor que era, no recuerdo, un gran dramaturgo y escritor de guiones que decía, y de hecho se llama así su libro, que es Un oficio de putas. Mm, Eh, Porque finalmente, bueno, uno puede proponer, pero finalmente el que paga es el que dice cómo va la cosa. Eh, el periodista tiene un poco más de libertad, depende del medio, ¿no? Depende del medio y también gracias a las nuevas formas del periodismo. Estoy hablando de los 90, ¿no? Donde hoy, por lo menos en Argentina, el periodismo tal como se lo conocía ha desaparecido sí, eh, eh, por intereses que siempre hubo, pero que ahora quedaron como más tensos y entonces es más difícil escribir con cierta libertad con libertad de prensa, justamente. sí, sí, claro. Eh, entonces, bueno, sí, sí, y no, es una voz que uno trata de ser sabiendo que no, nunca será objetiva el periodismo, bueno, lo más parcial, lo más imparcial posible,
En el periodismo cultural no hay tanto conflicto, pero por ejemplo, si hacía un artículo sobre la situación editorial, trataba de hablar con todas las voces, no solo con una parte, ¿no? Para conducir hacia un lado el artículo. Pero creo que, y la novela no, la novela a mí me tienta bastante escribir de manera, con cierto humor, con cierta ironía. En ese sentido, eh, me gusta ese tipo de lecturas. Me gusta todo tipo de lecturas, pero sí me sale una forma de escritura más cercana Mm. a lo irónico, realista irónico, digamos, ¿no? Y en general las tres historias transcurren también, son contemporáneas, no tiendo al pasado ni al futuro. Eh, eh, no puedo decir que tengo una voz de narrador, porque están las tres novelas sin publicar, pero sí me siento cómodo ahí, ¿no? Y también tiendo a veces a cierto melodramatismo, que debe Ajá. ser por italiano y demás, ¿no? Que además está muy mal visto, ¿no? Lo melodramático ha perdido acciones en la bolsa de manera ¿Ah, sí? contundente. Y, ¿no? Es como a veces, ¿no? Lo nostalgioso, Sí, es lo verdad. melancólico. Más eh, ochentas, ¿no? sí, sí, inclusive, sí, siglo pasado, inclusive del siglo pasado, no, del otro Del siglo, otro. pero bueno, qué sé yo, son personalidades y gustos, ¿no? Evidentemente, hay toda una rama y sigue habiendo autores geniales que tocan, que van por el lado de la nostalgia, digamos, ¿no? Mm. Que está muy bien también. Sos fundador y director, evidentemente, de la editorial Híbrida. ¿Y cuál fue la necesidad que fue germen de esa idea? Em, Desde hace, bueno, 2 años, o sea, los primeros libros de Híbrida salieron en julio del 2022, Ujú. pero podemos decir que empezamos a trabajar en diciembre del 2021, sobre todo con quien es el jefe de arte y que es un amigo de años, y con él fue el que compartí primero la idea y cuando empezamos a discutir sobre qué era un libro. Empezamos a discutir desde el cero. ¿Para qué? ¿No? ¿Y por qué? Y surgió un poco como dije, eh, yo venía del cine, el periodismo ya lo había abandonado definitivamente, y el cine es algo muy atractivo, pero también por un lado es muy caro, Mm. y por otro lado tiene unos tiempos muy grandes de producción, entonces desde que empieza la idea hasta que finalmente está en la pantalla, si con suerte llega a la pantalla, si es un proyecto propio, pueden pasar 5 años. Y si es un proyecto de otros, por más que te paguen, como me pagan por escribir, y me gusta eso, puede no ser, no ver la luz nunca, ya ni siquiera depende de uno. A uno le pagaron por ese trabajo y demás. Entonces, y siempre tenía una carpeta que decía posibles libros, en una carpeta en mi computadora. Y no eran libros para que yo escribiese, eran ideas de libros. Mm. Y de hecho, también una de mis manías era cuando viajaba, ya sea acá cerca a Montevideo o en París, estuve el 2019 estuve en Noruega, en Holanda, sacar fotos de libros que me parecían atractivos para hacer acá, Ujú. en Argentina, o similares, no iguales, pero por el formato o por la temática. Con lo cual tengo un montón de fotos de libros de distintos, en Brasil he sacado un montón. Brasil es un gigante que tenemos acá al lado y que
Argentina sí ha llegado a la música brasileña, pero la literatura brasileña de ninguna manera es Mm. increíble y estoy asombrado de eso y me gustaría publicar autores brasileños. Ya en el catálogo tenemos uno, después te puedo contar un poco más. Surgió un poco por cierta cansancio de la industria, así como puedo decir que dejé el periodismo, no puedo decir que dejé el cine, pero Ujú. sí necesitaba materializar pronto ideas, ¿no? Quizás también sea con el avance de mi edad, ¿no? Pero, y era algo que evidentemente que tenía ganas, no es que me vino de la nada, porque también podría materializarlo poniendo un kiosco de golosinas, ¿no? Eh, pero bueno, me gustaba la idea de, evidentemente, de transmitir, de posibilitar, de facilitar. No hay algo en mi personalidad y en lo que hice, si uno se pone a pensar, en el cine, con el periodismo, de ser un poco el nexo, ¿no? Entre alguien que quiere leer o alguien que quiere ver y alguien que quiere escribir, ¿no? Entonces, no deja de haber ahí una unión en todo eso, en facilitar y ser como el armador de algo que, bueno, que tiene otro destino, quizás, ¿no? Que es para otros. Y un poco me lancé tengo amigos editores que me decían que lo piense bien. Además, el 2022 fue un año muy malo en Argentina, como la mayoría de los años, pero ese especialmente fue un año muy malo donde era pospandemia y había una crisis de papel mundial que la sigue habiendo. Y en Argentina cualquier crisis que hay en el mundo, acá se duplica, digamos, porque la economía y todo es como mucho más frágil, entonces si hay un problema mundial, acá es peor. O sea, si hay problemas de papel en Francia, bueno, acá hay Ah, doblemente problemas. Entonces, pero bueno, también está la lógica esta de que en Argentina nunca hay un momento, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el momento para sacar una editorial en Argentina? Si uno se pone a pensar eso, no habría editoriales argentinas, ni habría escritores, ni habría cineastas, ni habría nada, porque la verdad es que todo es un poco cuesta arriba. ujú, Eh, Tenía un dinero que había heredado, que tenía ahí, y dije, bueno, vamos a avanzar, me tenía fe. Eh, Y bueno, empezamos a publicar. Mi estrategia fue como clara en el momento, tenía clara la estrategia, no quiere decir que por eso haya sido buena o no. ujú, sí, Y sí. 2020, el 2022, entonces en julio sacamos los primeros dos libros de los 15 que ya tenemos. Mm. En marzo salió nuestro libro número 15 en menos de 2 años, que para una editorial pequeña es un poco exagerado, pero se dio así. ¿Qué sería un éxito para Híbrida? El éxito de un título para Híbrida. Yo creo que nosotros hablo en plural porque, bueno, hay todo si bien no tengo socios, hay todo un grupo de gente que colabora permanentemente, ¿no? Y que Ujú, tiene puesta la camiseta de híbrida. Pero eh, para nosotros, evidentemente que si no vendemos libros sería un fracaso, mm, ¿no? Pero esto por la negativa. O sea, si no vendiésemos ningún libro de ningún título, sería un fracaso. Entonces, pero hay otra parte que es estar en el radar de la mm, gente de la literatura, ya sea la prensa o los autores, o inclusive los libreros también. Esa fue la apuesta de sacar muchos títulos de entrada, porque si yo tenía un dinero para sacar determinada cantidad de títulos, si lo hacía de manera espaciada, yo sentía que no íbamos a poder tener una presencia o llamar la atención lo suficiente, íbamos a quedar perdidos en un océano de libros donde está lleno de libros cada mes y es muy ujú, difícil hacerse notar. Y después tenían que tener cierta
calidad o llegada que a mí me parecía que la tenía, pero que las otras personas perciban que sí. Entonces, desde el punto de vista de un libro que es un éxito para Híbrida es poder por lo menos recuperar el dinero, sería un éxito, pero también hay libros que creo que no han llegado a recuperar el dinero. Es muy difícil también con la inflación que hay en Argentina. Para quienes escuchen este programa, este programa tuyo, ¿viste? Ujú. Eh, Sí, sí. es del 200, entre el 200 y el 250% anual de los últimos 2 años. Entonces, vuelvo a repetir, 200% anual de inflación. Entonces es muy difícil decir, bueno, cuándo un libro cumplió las expectativas, Claro, porque claro, o sea, uno va aumentando el precio del libro, pero bueno, claro, de verdad, claro. es muy difícil por lo menos para mi estructura, ¿no? Si fuese una editorial grande, probablemente tuviese un par de contadores que se dedicaran solo a eso. Creo que Mm, con eso tendrían para entender. Entonces, un éxito es que el boca a boca se nota porque las redes ayudan mucho, eh, las redes ayudan mucho a saber un poco el termómetro, ¿no? Y te das cuenta cuando un libro gusta y automáticamente eso se ve reflejado en las ventas. El boca a boca, justamente ayer lo estaba hablando con otra editora más grande que la mía, eh, que evidentemente los libros que más prensa han tenido, y no necesariamente son los que más se han vendido, ni mucho menos. ujú, Creo que algunos están por debajo de la línea, y hay libros donde han tenido dos críticas en los medios, por ejemplo, y que son entre los 2 o 3 libros que más se vendieron. mm, Con lo cual, eh, es claro que el boca a boca funciona y más en este tipo de editoriales, ¿no? Yo no puedo competir con Planeta en ningún tipo de aspecto. Con las medianas que llevan años en Argentina tampoco puedo competir porque hay editoriales muy buenas que se han desarrollado en los últimos años, pero bueno, sí puedo ir a dar una pelea, este, libro a libro, ¿no? Y mm, ahí creo que nos hemos instalado, los libreros muestran nuestros libros, los exponen, los suben a redes cuando les llegan las novedades. O sea, siento que hay cierto cariño que hemos generado en el mm, ambiente editorial argentino. Para resumir, un éxito entonces, creo yo, es que el libro por lo menos tenga alguna de las dos cuestiones, o que se venda por el boca a boca, o que sea reconocido y que sea entendido como que es un muy buen libro que costó esfuerzo hacer y que hay mucha gente que lo valore. Obviamente que si todos nuestros libros fuesen así, sin ventas, no podría seguir publicando, ¿no? Pero Tous evidentemente. les petits pas, il reste écrit à feu loin quelque part. Ils se sont cachés ¿Y cómo lleva un espíritu creativo chez les las autres, obligaciones mais del ils empresario? No te quiero ofender con esta palabra, pero bueno, no, 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 de sí, llevar una empresa, porque al final es una empresa, ¿no? pésimo, 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 porque yo soy las dos cosas en un punto. Ujú, Entonces, sobre todo lo que más me cuesta es a la hora de... Dos cosas me molestan mucho, que es, una, rechazar libros que me parecen buenos y que no están al alcance económico en este momento de poder sostenerlos, desde Híbrida. Eso me molesta muchísimo y bueno, ahí uno se pone en empresario, y trata de pensar que quizás no funcione o quizás es parecido a uno que ya salió o parecido a uno de los que va a salir, la voz, hablo de la voz o lo de la temática del libro. Entonces ujú, me pongo ya como a hacer un cálculo de mercado dentro de mis posibilidades de conocimiento del mercado, ¿no? ujú. Y lo otro, es, por ejemplo, algo parece tonto, pero bueno, es una charla
cómoda e íntima, es venderle libros a los autores, ¿no? Porque los autores reciben 10 libros, en general es el uso y costumbre de 10 títulos, se les da, a la editorial le da 10 títulos y después en general necesitan más, porque quieren regalar, porque quieren. Y bueno, le haces el descuento, el máximo descuento posible, pero aún así Mm, me sienta fatal, me sienta fatal. Justamente el otro día María Carmen del Entretiempo necesitaba 10 más, tenía una charla en la feria que armamos, en la Feria del Libro de acá de Buenos Aires, y me pidió 10 y me insistía, bueno, pasame el alias del banco. Sí, sí, tranquila, le di los libros, y como 2 días después le pasé el alias, ¿no? Eh, Parece algo tonto, pero bueno, es así. Es decir, no, Sergio, o sea, es así porque ese libro tiene un valor más allá del que, que si no, no dan las cuentas, ¿no? Bueno, ujú, y también esto cuántos libros. Yo soy un mal empresario, o sea, yo ya he tenido otros emprendimientos, o sea, por lo menos lo sé, ya a mis 56 años, eso es bueno, no descubrirme como mal empresario porque lo sé que lo soy. Entonces, trato de ser lo menos, ¿no? Es como los correctores, hay un corrector que es uno de los que habitualmente trabaja con nosotros, se llama Juan González del Solar, extraordinario corrector, y me dice, la vida de los correctores, el trabajo de los correctores es perder por la mínima cantidad de goles. mm. Todos los correctores sabemos que vamos a perder el partido. El Claro, sí, tema es perder 2-0, no perder. Y además no es futbolero, pero era, claramente las metáforas futboleras son muy simples, muy trilladas, pero no hay, no hay con qué darle. Queda clarísima la situación. El tema es que no perder 10-0. O sea, perder vamos a perder porque claro, sí, sí, es un sí, sí. partido perdido. Entonces, un poco como empresario, sé que probablemente no gane, pero por lo menos llevar dignamente el partido Mm, a un buen cauce y todo lo que significa el aumento el aumento del valor del libro, que además fue constante desde que eh, comenzamos. Todo eso me molesta bastante ponerme con la rigidez de cuántos libros de prensa, yo sé que editoriales grandes entregan 20 o 25 libros a la prensa, ¿no? Nosotros mm, trabajamos desde el inicio con alguien que nos llevara a la prensa, que lleva muchos años para mí era algo importante eso, invertir ahí, en alguien que tuviese llegada y que pudiera acompañar. Y me decía, no, Sergio, tal editorial, hablaba de editoriales consagradas, entregan 30 y entregan 30. ujú, Y yo digo, por 5 más, 5 menos no nos vamos a fundir. Y, y por ahí sale la nota y, bueno, tal persona no lo puede comprar. Bueno, de la Universidad de Misiones tienen una librería y que hace años que no incorporan libros. Entonces, la persona que ingresó ahora es una persona muy, muy interesada en que crezca la librería y la biblioteca mm, de la Universidad Nacional de Misiones, que es una provincia al norte de Argentina, al- al- eh, y de un país poco federal. Entonces, me dice qué formas de pago hay, o si existía alguna forma de consignación. Y yo le dije, mira, si pagás el envío, elegí 5 o 6 títulos y te los envío. claro, Y finalmente fue así, digo, bueno, ya me liquidarás cuando puedas. O sea que como mm, empresario no soy un gran empresario, tampoco, tampoco trato de ser como tener cierto sentido común, que dicen que es el peor de los sentidos. Pero bueno, tratar de no regalar, andar regalando libros por ahí, pero no estoy con el Excel día a día, mm, ni semana a semana, y te diría que ni mes a mes, ajá, viendo, porque si no, me parece que además es una actividad que no la podría ejercer en el 2024. El 2024 yo no debería sacar ningún libro, este,
o tendría que sacar dos, íbamos a sacar cinco. Te doy un ejemplo más. Ujú. Iba a sacar cuatro, íbamos a sacar seis. Por la crisis decidimos sacar cuatro, los que ya nos habíamos comprometido. Con uno de esos libros, de Eduardo Berti, escritor Amigo de la casa. que nos une, sí, que nos une de alguna manera y que también vive por esos lares, Ujú. ganamos algo acá que se llama mecenazgo, Ajá. eh, que es un dinero que da el gobierno de la ciudad, no, no lo da el gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad da como el ok de que ese libro es mecenazgable. Entonces, a diferencia de Brasil, porque lo compraron de Brasil, pero lo copiaron mal, en Brasil te contacta con la empresa, acá hay que ir a buscarla, uno tiene que ir a buscar a la empresa que en lugar de pagar determinados impuestos, ponga ese dinero en el libro o en la actividad que se dio el ok para el mecenazgo, y bueno, nos ganamos el mecenazgo junto a otros emprendimientos para el libro de Berti, que vamos a sacar en octubre. Un empresario que haría y seguiría con los cuatro libros, creo yo, Ujú. y se acaba uno de los cuatro. Bueno, yo dije, bueno, entonces entra uno más, hagamos cinco. Claro. Entonces ahí es donde me mata Qué las pena el ganas de sexto, ¿no? publicar. ¿Mm? Qué pena el sexto, digo. No, el sexto ya, que claro, el sexto ya no podría, pero bueno, ahí es donde salta que no tengo una visión empresarial, porque tranquilamente un empresario diría, bueno, de los cuatro, uno lo zafamos, Ujú. bueno, ese dinero que iba al cuarto que vaya para el 2025. Y yo dije, bueno, no, si ya lo habíamos dispuesto que íbamos a gastar en 24, gastémoslo. Pero por eso, en ese sentido, quienes escuchen esto y quieran tomar algún tipo de pista para lo empresarial, toda esta parte, bueno, que la- No, no es que un curso de SADE, digamos, ¿no? no, no. Pero bueno, sí es alguien de alguien entusiasta y que arriesga, el que no arriesga no gana, y el que arriesga puede perder. Pero bueno, sigamos con los dichos populares, ¿quién te quita lo bailado? Exacto. Y la verdad es que es muy placentero cuando el libro llega a las librerías y un libro que uno considera que, te vuelvo a decir, el dolor de decir a un montón de gente que no, porque, bueno, hay mucha gente que le digo, no, han llovido manuscritos en Buenos Aires, evidentemente, y en Argentina uno levanta una baldosa y hay un libro, o sea, es Ujú. impresionante la cantidad de manuscritos que me llegan, a muchos decirles que no, no me cuesta tanto, o porque no los conozco, o porque el texto realmente le falta un poco de cocción o de atractivo, lo que sea. Pero hay un montón de gente que merece ser publicada. Y es lo Mm, que transmito en mis respuestas. O sea, que yo te diga que no, por favor, que no te desanime, porque es un libro para publicar. ujú. Eh, y eso me genera mucho fastidio no poder hacerlo, ¿no? Para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo del Zoom, sobre todo, ¿qué sensaciones, qué regusto nos deja la Feria del Libro de este año 24? Bueno, la Feria del Libro ha sido bastante dramática, ¿no? Creo, ahora hay empezado un poco de más gente, pero para que tengas una idea de los datos, eh, en los primeros meses, el año pasado bajó muchísima la venta en la feria Ujú. en el país, ¿no? Fue una caída del año pasado del 25% de ventas en la feria, que se reflejó después durante todo el año. Y en enero y febrero hubo caídas de ventas según la Cámara del Libro del 25 y del 30% en enero y en febrero. Y En se calcula que febrero. en marzo del 40%. Mm, Se calcula que en marzo hubo una caída de consumo de libros del 40% respecto al año pasado. Entonces, ¿cómo eso afectará a la feria? Lo va a afectar. El primer fin de semana, que los fines de semana nunca voy los fines de semana, no he ido nunca como visitante porque son insoportables, porque realmente si uno puede ir en la semana, mejor no ir el fin de semana porque va mucha gente que no puede ir en la semana y es realmente inhumano casi. sí, 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 Eh, sí. entonces, bueno, el primer fin de semana de la feria era como si hubiese sido un lunes a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, bueno, a las 2 de la mañana. No había nadie. Un domingo en la feria a las 5 de la tarde no había nadie. Y me generaba una tristeza, porque Híbrida está en la Feria del Libro, pero en dos stands, no tiene stand Ujú. propio.
y la verdad es que a mí ahí no me suma desde el punto de vista de que los autores puedan mandar a sus lectores a decir, pueden conseguir el libro en tal lado y tal, pero no me cambia el número en cuanto a venta, me- está bueno por esto que te digo, ¿no? De tener una presencia, pero me generaba una tristeza ese domingo, una tristeza muy fuerte, y después lo hablé con otras personas y la sensación fue esa de tristeza, ¿no? Mm, Eh, porque, bueno, porque eso significa que un montón de esfuerzo, de un montón de gente que pone el stand, que contrata empleados, ni hablar de lo que sale en los libros, y que los libros no es que los libros estén caros, es que salen mucho dinero. Lo claro. que está barato es el sueldo, el Sí, salario está claro, sí, barato. sí, Un claramente. libro sale hoy, un libro, hay libros de 25.000 o de 35.000 pesos. El libro de Leila Guerriero, que acaba de salir, La Llamada, creo que se llama, por anagrama, eh, sale aquí en Argentina 36 euros y en España sale 19 euros el Sí, mismo sí, libro, la misma autora. conozco Entonces, casos. es lo que no estaría funcionando en la Claro. economía Sí, argentina. sí. Y claramente entre comprar leche o pan para tus hijos y comprar un libro de Leila Guerriero, bueno, los chicos desayunen. Eh, Así que bueno, dentro de eso creo que es una feria que por ahí repunta ahora que comenzó el mes, pero bueno, los números van a ser llamativos y van a estar acordes a la caída del consumo de todas las áreas de la economía argentina, sobre todo de algo que no es vital, ¿no? Porque pañales hay que comprar, Mm, eh, leche hay que todavía, comprar, los todavía. libros, bueno, puede esperar un poco. Y la Así, última, Sergio, ¿qué quedó de Barcelona en tu vida? mucho. Primero un hijo, un hijo Ah, nació en Barcelona. Así que uno de mis dos hijos, el más pequeño, que ya no es pequeño, pero más joven, nació en Barcelona y no, para mí Barcelona es una ciudad encantadora, tienen mala fama los catalanes, en Argentina por lo menos, para nosotros nos han tratado súper bien. Veníamos del menemismo, de una época demasiado explícita, ujú, y la cosa catalana de no estar demostrándote todo el tiempo que son geniales y que cuánto gastan y qué sé yo, para mí era un páramo, ¿no? claro. Era como, qué bien, o sea, la gente no está hablando todo el tiempo de sí misma, ni de cuánto ganan, ni exhibiendo sus autos. Y bueno, desde un punto de vista editorial, ¿no? La cantidad de librerías, sí es verdad que en Argentina hay muchas librerías, lo que tiene Barcelona o cualquier ciudad europea grande es la variedad, ¿no? Una cantidad de títulos y qué sé yo, porque para el lector L'horloge est un es regard. realmente muy placentero, ¿no? Le pied d'une Y femme bueno, s'accélère. nada, he vuelto, y siempre te queda la duda de por qué N'attendra volviste. pas. Pero bueno, ya lo sabía, Bueno, ya yo me lo volví sabía. 2 años y me tuve que volver a Barcelona. Sergio Ah, Criscolo, muchas gracias por este rato de charla que seguiría, pero se lo termina el hoyísimo. no, muchísimas gracias a vos, encantador hablar y espero que de algo de esto le interese Les a choix quien lo qu'elle escuche. Te mando un fait, abrazo grande. Un tout abrazo, muchas ne gracias. dit pas. Bueno, Il reste écrit à feu loin quelque part. Ils se sont cachés, je les oubliais, mais ils reviennent de temps en temps la voir. Et les 60 minutes qu'elles ont en fin de journée, c'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. Elle lui raconte des histoires d'une princesse dans son palais.